Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den honor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vale vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar, la fe que profesas siempre mantendrás, y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te darán. Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor los bendiga grandemente en esta nueva emisión de su programa, Las Sendas Antiguas. Hermanos, muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente. Nos da mucho gusto poder saludarles y poder estrechar nuestras manos de esta manera, hermanos, a través de estos medios. Estamos muy contentos porque nuevamente tenemos la oportunidad de parte de nuestro Dios de poder sentarnos frente a la pantalla y poder comentar acerca de la palabra de Dios. Estamos muy contentos, hermanos. Y hermano Roberto, buenas noches, hermano. ¿Cómo estás, hermano, en este día? Buenas noches, hermano. Igualmente agradecido con Dios porque nos permite una vez más estar en estas transmisiones de las sendas antiguas, agradeciéndole a Dios por tener la oportunidad de estar reunidos, ahora sí que en línea, y agradecidos con nuestros hermanos que nos acompañan constantemente. Y también está con nosotros, pues, Matías, hermano. ¿Cómo estás, hijo? Bien y feliz de volver a estar aquí. Estamos muy contentos, hermanos, de verdad, aunque no se nos vea en el rostro, lo digo por Matías, pero sí estamos contentos, hermanos. Y pues les animamos a que compartan el video, hermanos, para que podamos llegar a más personitas, a más hermanos. Comentábamos en la publicación cómo es que este tema, hermanos, este curso, realmente es muy sencillo. En lo personal he tenido la oportunidad de compartirlo básicamente como unas 4 veces
Y bueno, siempre se puede ir agregándole material, hermanos. De verdad, uno siempre le va agregando cosas. Y son cosas tan sencillas, hermanos, que realmente todos deberíamos de conocerlas. Me he dado cuenta que muchas veces no conocemos cosas tan básicas como esto, lo que es un panorama, y es muy importante que lo refresquemos, lo estemos refrescando constantemente. Entonces, si usted conoce a alguien que quiere saber de la Biblia, que no sabe por dónde empezar, bueno, le va a ayudar mucho esto. Por supuesto, debería de empezar por el Nuevo Testamento. No obstante, usted le puede indicar que en esta clase estamos mencionando cosas de una manera genérica acerca de lo que son los libros. Entonces le animamos para que comparta también. Pues vamos a... Ya entramos un poquito tarde, hermano Roberto. Los aparatos siempre hacen de las suyas, pero bueno, aquí estamos también insistentes. ¿Y qué te parece, hermano, si nos diriges en la oración para que ya entremos de lleno, por favor? Claro que sí. Vamos a orar. Bendito Padre, creador del universo, los cielos y la tierra y lo que se encuentra en ellos, a usted sea la honra y la gloria hoy y siempre. En esta tarde nos unimos en oración para una vez más agradecerle por brindarnos estos medios para poder seguir compartiendo de su palabra. Gracias, Padre, por su libro santo que nos permite en esta ocasión nuevamente abrirlo para estudiarlo y escudriñarlo, pidiendo que sea con nuestras mentes, con nuestros corazones, para que los tengamos abiertos para poder recibir el mensaje que nos expondrá en esta ocasión. Gracias por nuestro hermano Freddy, por nuestro hermano Matías y porque su servidor podamos estar en esta transmisión y por nuestros hermanos que nos acompañan una vez más. Bendígalos y ayúdenos, Padre, en esta hora para que podamos glorificar su nombre al mencionar su bendita palabra y de esta manera, Padre, que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, se lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muy bien, pues vamos a compartir pantalla, hermano, porque tenemos aquí algo preparado para que nuestros hermanos no solamente nos escuchen, sino que también aprovechemos para compartir algo que ellos puedan ver. Siempre podemos hacer un poco más dependiendo de lo que la persona se le facilite. Hermanos, pues vamos a presentarnos primero dónde nos reunimos. ¿Dónde nos reunimos? El hermano Roberto, hermanos. El hermano Roberto se reúne en la Iglesia de Cristo en Plateros 213, en la colonia San Pedrito Peñuelas. Esto es, hermanos, en Querétaro, México. Los días de reuniones el día martes y jueves de 6 a 7 p.m. y el día domingo de 10 a.m., 12:30 p.m. aproximadamente. Lleve tiempo. En ocasiones no podemos controlar las eventualidades que puedan surgir. Aun cuando todo ya está organizado, en ocasiones no se puede terminar exactamente a esa hora. Entonces lleve un poquito de tiempo para que conviva también con los hermanos. Usted puede contactar al hermano en el 442-451-3227. Entonces allí va a encontrar a nuestro hermano Roberto con una iglesia hermosa, una iglesia amorosa, que están haciendo su esfuerzo por mantener la luz encendida de la verdad. Muy bien, y nosotros nos reunimos. Te toca, Matías. Mi papá y yo nos reunimos en la Iglesia de Cristo en Rock Valley, en el 2549 de Cap Harlan Road, en Tompkinsville, Kentucky. Y nuestro horario son los domingos, empezamos los domingos a las 9:30 y terminamos a las 11:30 am. Es la adoración. Mientras que los miércoles empezamos hasta las 7 p.m. y terminamos a las 8 p.m. Y el contacto de mi papá es 423-748-1218. Aquí nos puede encontrar. Si usted está por el área, por favor visítenos, acompáñenos. Si usted está buscando una iglesia en la cual pueda reunirse, donde su alma pueda ser protegida, ser alimentada con alimento sano, le esperamos, le animamos. Aquí nuestro único objetivo no es agradar al hombre, sino apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. Estoy seguro que también eso mismo ha de encontrar allí en la Iglesia de Cristo que se reúne en Plateros 213. Entonces, hermanos, amigos, les animamos para que nos puedan considerar para podernos reunir. Si usted quiere estudiar la palabra de Dios, llevar un estudio sistemático, en orden, bueno, cuente con nosotros, por favor. Y bueno,
La clase anterior, hermanos, estuvimos mencionando algunas cuestiones acerca de lo que es un panorama de la Biblia, cómo podemos conocer nosotros la Biblia, acerca de lo que mencionábamos algunos datos acerca de lo que es la palabra de Dios. El tema principal, si pudiéramos ponerle una frase a toda la Biblia, le pondríamos la frase, la naturaleza de lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará y lo que Él espera por el hombre y lo que Dios espera que el hombre haga en respuesta a ello. En ocasiones pensamos que nuestro Dios no espera nada de nosotros y eso es un pensamiento que en la palabra de Dios no se encuentra. Dios sí espera que hagamos algo en respuesta a lo que Él ha hecho. Él espera reciprocidad. Y bueno, mencionábamos también el tema general del Antiguo Testamento. Si pudiéramos ponerle una sola frase al Antiguo Testamento, sería alguien viene, alguien viene. Todos los 39 libros del Antiguo Testamento están hablando de la venida del Señor Jesús. Así de simple. Y si pudiéramos ponerle una frase que sintetice lo que es el Nuevo Testamento, sus 27 libros, sería simple y sencillamente alguien vino, alguien se fue y ese alguien ha de venir. Debemos de prepararnos en vista de que no ha venido, entonces tenemos que prepararnos para que podamos estar preparados, para que podamos recibirle de la manera que Él espera. Y el día de hoy, hermanos, amigos, vamos a considerar lo que es el panorama de Génesis. A grandes rasgos, vamos a ver Génesis, hermanos, vamos a ver datos generales. Nuevamente le reitero la dinámica, no es ver cosas concisas, cosas precisas, sino de una forma panorámica, de una forma general. Esa es la dinámica de este curso, por lo cual considero que a usted, a mí y a muchos más nos va a servir para que podamos refrescar si es que ya lo sabemos. Entonces, panorama de Génesis. Pues aquí está, hermano Roberto, aquí está. Muy bien, hermanos, pues pasando e ingresando luego a lo que es el tema del día de hoy, que es el libro de Génesis, pues, podemos encontrar una información general, como ya lo mencionó el hermano, y una introducción a este libro, que viene siendo, pues, primero, de dónde surge el nombre, el título de este libro. Recordemos que estos son títulos que no son inspirados. La información del contenido del libro es la inspiración divina. La semana pasada citábamos segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 16 y segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21, en los cuales nos menciona que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, este título viene de la palabra griega, y su significado viene siendo origen. Vamos a utilizar algunos sinónimos a través del avance para ir cambiando la que puede ser principio, inicio. Entonces, este es el significado de la palabra Génesis. El autor, igualmente en conjunto con el resto del Pentateuco, que viene siendo Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el autor viene siendo Moisés, aquel que se le conoce como la ley de Moisés, porque fue el que utilizó el Señor para darlo a conocer a su pueblo. Y es importante que siempre tenga en mente el objetivo general del libro. En este caso, el tema central de este libro viene siendo la naturaleza de Dios divina en relación con la naturaleza humana del hombre. Entonces, siempre va a estar teniendo esta relación. Dios siempre quiso que el hombre conociera su voluntad, y es así el tema central en esta ocasión de Génesis. Sería muy bueno, hermanos, que pudieran hacer anotaciones y de esa misma manera para que cuando abra su Biblia lo pueda tener en cuenta, porque siempre todos los objetivos de cada uno de los capítulos que podamos sacar tiene que tener relación con el tema central de todo el libro. Y en el libro de Génesis vamos a poder ver algunas preguntas, de la misma manera que lo hicimos
con el tema central de la Biblia, así también lo podemos encontrar en este libro. Y hace la referencia de dónde venimos. Es importante esta pregunta. Hay muchas personas que en el mundo no saben ello, de dónde vienen y qué es lo que hace aquí en la tierra, e igualmente a dónde va a ir él después de este mundo. Entonces, son tres preguntas: ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Y ¿a dónde vamos? Origen y lugar en el que estamos encontrándonos, y el futuro. ¿A dónde habremos de ir? Adelante, hermano. La palabra clave, Matías. La palabra clave es principio. ¿Te sabes Génesis 1:1? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, ese pasaje es uno de los pasajes no solamente importante o conocido porque es el primero de la Biblia, sino que también, hermanos, nos menciona cómo es que todo lo que tenemos realmente tiene un inicio. Y si tiene un inicio, tiene un final. También nos está diciendo que hay un creador, que todo inició y que hay un creador. Nos dice que hay un efecto y una causa y efecto. Entonces, es importante que nosotros consideremos eso. Hay un versículo clave, hermanos, que es precisamente uno de ellos, es Génesis 1:1, que es un pasaje que mencionaba Matías, pero también otro pasaje que es un pasaje clave, que es un pasaje de suma relevancia, es el capítulo 3, versículo 15. En esa parte, Dios está hablando con la serpiente. ¿Y qué es lo que le dice Matías? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, en esta parte, hermanos, alguien le llamó crónica de una muerte anunciada. Simplemente Dios está diciendo que llegaría quien descendiera de la mujer, quien daría un golpe fatal, terrible, con el cual la serpiente agonizaría. Y ese es el golpe que Cristo le ha dado, hermanos. Entonces, el golpe que haría la serpiente a ese descendiente de la mujer sería un golpe mínimo, una herida sin importancia, no relevante, en el calcañar. Y aquí se menciona, hermanos, realmente la consecuencia de todo lo que estamos mirando. Desde entonces, la serpiente, Satanás, la descendencia de Satanás, siempre buscando quién era esa persona para poder evitar, hermanos, de que esto sucediera, de que pudiera ser derrotado. Este libro fue escrito aproximadamente 1500 al 1445 antes de Cristo. Matías, ¿por qué no está al revés la fecha? ¿Cómo que al revés? ¿Por qué no es de 1445 al 1500? Porque es de retroceso, como según nuestro Señor nació en el año 0. Entonces, antes que pasara, fue aproximadamente 1500 antes que pasara eso. Por eso es antes y no después. Venimos en retroceso hasta llegar al año 0. Así es, hermanos. Entonces, para que veamos la importancia del Señor Jesús, hermanos, también cómo es de que todo el tiempo se ha puesto en orden a Él. Hermanos, este libro presenta a Cristo como la simiente. Este libro presenta al Señor Jesús como la simiente. Y el pasaje que veíamos acerca de Génesis 3:15, acerca de lo que es la simiente de la serpiente, lo que es el semillero de la profecía, y la primera profecía que encontramos en la Biblia, Génesis 3:15, también se menciona, hermanos, en Gálatas 3:16, Matías. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y en el 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Muy bien, entonces la simiente, hermanos, Pablo identifica que la simiente es Cristo. Entonces, es por eso que Génesis presenta a Cristo como la simiente.
Eso, hermanos, es sumamente importante. Adelante, hermano. Esta información, una vez más, como usted está viendo, es una información general. Es importante cada una de ellas el poder recapitularla. Bueno, pasando a la siguiente información, bueno, hay algunas divisiones, así como mencionábamos las divisiones del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. De la misma manera podemos encontrar estas divisiones en el libro de Génesis. Ahí están viendo en sus pantallas del capítulo número 1 al capítulo número 2, que es donde Moisés describe y relata la creación, el principio de todas las cosas de la creación. Y en el capítulo número 1 lleva un orden, el capítulo número 2 vuelve a explicar ya más específico de lo que había relatado el capítulo número 1, que es la creación. Capítulos 3 al 5 podemos encontrar la caída del hombre hacia el pecado y la expulsión por consecuencia del pecado que cometió. Y del 3 al 5, los capítulos del 6 al 10, encontramos la historia de Noé, que viene a relatar esa etapa diluviana que a veces se menciona, que es el diluvio. En el capítulo 6 al capítulo número 10, a todo ese relato importante. Otro importante es acerca de las naciones, que ahí va a mencionar acerca de los lenguajes que existen y cómo se expandió la humanidad. Muy conocida esta historia como la Torre de Babel. Bueno, se encuentra en el capítulo número 10 y capítulo número 11. Pero otra de las cosas que también podemos mencionar importante como una división, no solamente estos inicios del libro, sino también algunos personajes importantes que vamos a encontrar en este libro y que son muy, muy conocidos. No solamente los menciona aquí, sino que los vuelve a repetir más adelante, como es Abraham, como es Isaac, Jacob y de la misma manera José, que los menciona constantemente. Y cuando dice, yo soy el Dios, dice el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ahí, de hecho, de José, son dos de las tribus que van a mencionar más adelante. Adelante, hermano. En Génesis también encontramos varios orígenes. Dado que Génesis, hermanos, es el libro de los orígenes, bueno, aquí menciona varios orígenes. Y en primer lugar, menciona el origen de la creación. Nos dice cómo es que encontramos lo que es la flora y la fauna, cómo surgieron tanto los animales, tanto marinos como terrestres, cómo surgieron las aves, pero también nos dice cómo es que surgió la fauna, lo que son los árboles, las flores, toda la hierba, hermanos, nos dice cómo es que va surgiendo. Deberíamos de enseñarle esto a nuestros hijos, porque, bueno, se ha bombardeado por muchos años, hermano Roberto. Se nos ha estado enseñando insistentemente en las escuelas de manera secular cómo es de que venimos de la evolución. Y eso es totalmente falso. No sé si tienes tu micrófono, hermano. Sí. ¿Se oye como Sí, eco? ¿O es el mío? ¿Es el mío? A ver, Mencionaba cómo es, hermano, cómo es de que terriblemente en ocasiones no hacemos el trabajo de enseñarles a nuestros hijos que no venimos de la evolución. No hemos evolucionado. Somos el producto, no de millones y millones, de un proceso, sino que venimos, hermanos, de lo que es las manos creadoras. Venimos de un Dios inteligente que nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos hizo, entonces no venimos de la evolución. Lamentablemente, aunque la gente diga, hermanos, de que venimos de la evolución, aunque en ocasiones dicen, los científicos dicen, bueno, deberíamos asegurarnos cuáles son las pruebas que están citando.
No es cierto, hermano, que venimos de una evolución. Entonces deberíamos de enseñarles a nuestros hijos acerca de esto. Matías. Por algo se le llama teoría, no lo han comprobado. No se ha comprobado, hermanos, no se ha comprobado. Y todo lo que menciona la palabra de Dios acerca de cómo es que venimos, hermanos, hay pruebas suficientes. No podemos ver a Dios, pero hay pruebas suficientes para que nosotros podamos demostrar que existe un diseñador, que existe un creador. Y eso es sumamente importante. No hay orden si no hay un diseñador, no hay un ordenador. Entonces es muy importante. También encontramos, hermano, lo que es el origen del género humano, cómo surgió la humanidad, cómo surgimos nosotros. Y eso también es muy importante, hermano. Encontramos en Génesis el origen del matrimonio. En Génesis 2:18, en el 23-24, se nos menciona cómo es de que fue en el principio, incluso el apóstol Pablo, el Señor Jesús mismo, cuando hablaban acerca de lo que es el matrimonio, ellos dijeron, ¿no oíste que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí en Mateo capítulo 19 del 4 al 6. Entonces, allí surge lo que es el matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso es a lo que Dios le llama matrimonio. No más. No es un hombre y un hombre. No es una mujer y una mujer. No es un hombre y un objeto, ni siquiera con un animal. No. Cuando una persona, hermano, toma a una mujer, bueno, esa es su esposa. Si toma a una mujer más, se le llama adulterio. Eso, si toma a un animal, se le llama zoofilia. Y todo eso es penado por Dios. Entonces, Dios reconoce únicamente lo que es el matrimonio. El concepto del matrimonio no surgió en la humanidad, no surgió ni siquiera en el gobierno civil, surgió en Dios, hermano. Y Dios tiene el derecho absoluto sobre el matrimonio. No encontramos ningún pasaje en la palabra de Dios que diga Dios cedió parte de esto a las autoridades civiles o a algo más. No existe tal cosa. Entonces debemos de ir a lo que es la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios piensa y dice acerca del matrimonio. Encontramos también esto, hermano, el origen de la familia. Va de la mano, va de la mano. Primero la creación de todas las cosas. En la creación, dentro de los 6 días, encontramos el género humano como lo seleccionó el punto número 2. Después de haber creado el género humano junto con todas las cosas en los días anteriores, da la instrucción del matrimonio, capítulo número 2, principalmente, en conjunto, seguido de la mano, va la familia. Todo aquel que va a iniciar una vida matrimonial va en conjunto iniciar un hogar, una familia. Que la instrucción era que se multiplicaran sobre toda la tierra, Génesis capítulo número 1. Ahí en esa multiplicación vendrían los hijos, vendrían los nietos y vendrían las descendencias de generaciones a generaciones. Ahí viene el hogar. Génesis capítulo 1, versículo 28, capítulo 4, versículos 1 y 2, la primera ocasión que menciona que Adán y Eva se conocieron en conjunto de la intimidad sexual para de esa misma manera procrear. Y es interesante y siempre me ha llamado la atención cómo esta Eva lo describe después de ellos haber desobedecido a Dios, después de tener la consecuencia, ella misma reconoce que dice, concibió, dio luz a Caín y dijo, la expresión de Eva fue, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahí en adelante miramos que papá, mamá, instruyendo a los hijos y darle a conocer que gracias a él y a su voluntad es que sigue adelante la procrear familia tras familia. Las consecuencias del pecado, capítulo 3, versículos de 7 al 13, es ahí donde encontramos la primera ocasión. Recuerde que Génesis es el libro de los inicios, de los orígenes, la primera ocasión que cae la humanidad en el pecado. Encontramos ahí indirectamente, no lo menciona la diapositiva, pero encuentra en su Biblia que va a encontrar
que se menciona que cuando cayó tuvo temor el hombre. Y es la primera ocasión que se menciona que tiene temor, porque escuchó la voz de Dios y quiso esconderse el hombre porque temió, estando consciente que había desobedecido a Dios. Y dice que ahí encontraron y conocieron la vergüenza, la desnudez. Entonces, todo eso lo puede encontrar en sus Biblias, capítulo número 3. También va a encontrar la primera ocasión que se menciona la profecía. Y ahí es donde se está mencionando esa simiente que va a trasladarnos hasta Mateo capítulo número 1 y a los evangelios, que viene siendo Cristo, aquel que va a cumplir. Está la imagen de la simiente de la serpiente, mordería el calcañar, pero la simiente de la mujer quedaría en la cabeza. Y encontramos su cumplimiento allá en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una profecía. Entonces, esta información siempre es importante tenerla en cuenta. Y de ahí, el número 7 de el inicio de las naciones y lenguajes. Adelante. Bueno, estaba recordando acerca de cuando decías ahorita de que es el matrimonio y luego la familia, ¿verdad? En este tiempo en ocasiones ya no le hacen así. Primero es la familia y después el matrimonio. No, no funciona de esa manera. Deberíamos de aprender el orden que Dios dijo. Es matrimonio y después familia. Cuando nosotros cambiamos, modificamos el orden, vienen las consecuencias. En ocasiones decimos el orden de los factores no altera el producto, pero eso es aplicable solamente en matemáticas, hermano. Solamente en matemáticas. En cuestiones bíblicas tenemos que mantenerlo como Dios lo dijo. El orden, la secuencia es importante. Estaba recordando ahorita de cuando mencionabas eso. Hace tiempo, Matías, hermano, hace tiempo, tenía como unos 3 años, vio la foto de mi esposa y yo cuando nos casamos y se puso a llorar porque no lo invitamos a la boda. Estaba chiquillo el Matías, ahorita ya está más alto que yo ahorita ya, pero digo, bueno, qué bueno, hermano, que se enojen los hijos porque no los invitamos a la boda. Pero que sea por eso, porque primero tenemos que casarnos. Hay que hacer las cosas bien, ¿sí? Hay que hacer las cosas bien. Bueno, en ocasiones decimos es acerca de lo que es la raza humana. Realmente, hermano, no es correcto decir la raza humana, o mejor dicho, en ocasiones pensamos de qué raza humana. No, no es correcto, porque realmente todos absolutamente venimos de una sola raza. En ocasiones decimos es que es raza afroamericana o africana o raza. No, 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 hermanos. Absolutamente todos venimos solamente de una raza. No hay más razas. Es raza humana, no es de qué tipo de raza humana. Entonces, eso es algo que deberíamos de recordar. Pablo en Hechos capítulo 17, estoy recordando cómo es de que él les dijo a los atenienses que de una sangre ha hecho el linaje de los hombres. No dijo solamente de unos hombres y de otra sangre hizo otro linaje, no. Todos absolutamente tenemos sangre roja, hermanos. Todo nuestro ADN coincide. Leves variaciones, pero todos somos iguales. Entonces, no hay mejores que otros. Y aquí, hermano, mostramos en un mapita. Sé que en ocasiones no estamos acostumbrados a los mapas, pero los mapas nos ayudan bastante para que podamos ubicarnos. Aquí se menciona cómo son las naciones, cómo se empezaron a poblar, hermano. Estas son las naciones, cómo se empezaron a poblar en aquel tiempo. Ahí del capítulo 11. Todo se empezó a poblar y de allí, hermano, precisamente de este tipo pues de las naciones. Así de simple. Les mencionábamos acá, digo, es importante para que los hermanos se vayan dando cuenta. En ocasiones no pensamos que haya una parte en este mundo en la cual hayan sucedido todas estas cosas. Pero todo eso, hay una parte en la cual sucedió. Y es justamente esas partes que ahorita pues también están en tremendo conflicto, ¿verdad? Algo interesante, hermano, algo interesante. Les mencionaba también acá a los hermanos acerca de dónde surgió el Edén. Y el Edén, hermano, realmente no es un lugar que esté
muy, muy alejado. Es un lugar en el cual hay muchos indicios. Hasta ahorita nadie ha encontrado dónde está exactamente el Edén, pero es posibilidades solamente. Dónde pudo haber estado, donde se encuentran los ríos, es el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Allí, hermanos, es incierto hasta ahorita. Hasta ahorita hay posibilidades nada más, pero exactamente no hay, solamente algunos indicios. Y, hermano, hay un esquema de redención. En Génesis 3:15 encontramos cómo es que Dios promete al ser humano que lo va a rescatar. Es interesante, hermano, porque unos dicen, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, y sí, hay muchos pasajes que mencionan cómo es de que antes de que ocurriera todo eso, Dios en su infinito conocimiento ya sabía que iba a pasar. En Hechos capítulo 2 y versículo 23 menciona cómo es de que él ya sabía que es lo que iba a pasar y ya sabía que el hombre necesitaría de una redención. Entonces, cuando empieza el plan, él menciona en Génesis 3:15, menciona el plan un poco más adelante en el capítulo 12, él escoge a un hombre, hermano, que este es Abraham. Adelante, hermano. Sí, cuando hablamos de ese tema, siempre me encanta la palabra que usa Pedro en su segunda carta, hablando de la presciencia. No habla de la presencia, de estar presente, sino habla de la presciencia, antes de, como decías y citabas Hechos capítulo número 2, el anticipado conocimiento de Dios. Entonces, es impresionante la grandeza, el poder, el conocimiento, la omnipresencia, la omnisciencia de nuestro Dios. Y precisamente ese esquema de redención es precioso de cómo Dios, conociendo de que nosotros seríamos desobedientes, que le seríamos faltos, le seríamos infiel, desleales, a todo lo que Él ha proveído a la humanidad para que conozcamos su voluntad. La introducción, ¿quiénes somos? ¿A qué estamos aquí y qué será nuestro futuro? Dios queriendo que el hombre conozca su voluntad. Hebreos capítulo número 1, versículo número 1. Nos dice, siempre, dice él anteriormente, a los padres por los profetas, pero el tiempo de hoy, a través de su Hijo Jesucristo, nos da a conocer su voluntad. Entonces, ese esquema de redención es precioso por el punto de que ahí Dios es su amor, su voluntad de llevarnos a ese medio de salvación, que es Cristo Jesús. 3:15 que ya citamos, Génesis capítulo número 12, Abraham, esa promesa que se cumple allá en el nuevo pacto, en el tiempo indicado, Gálatas capítulo 4, versículo número 4. Entonces, ese tiempo que Dios seleccionó en su infinita grandeza en cuanto a conocimiento y misericordia. Dios fue ese medio que utilizó para que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En el capítulo número 12 lo vuelve a repetir. Capítulo 17, versículo 21, a Isaac, a Abraham, ya se lo había citado en el capítulo número 15. Precisamente en ese capítulo número 15 es cuando la primera vez que se menciona como Dios todopoderoso. Entonces, es especial este tema del esquema de redención. Y Dios le dice a Abraham que él sería establecido en su descendencia. Encontramos eso tan especial. Isaac y Jacob nuevamente lo vuelve a citar Dios a ellos como se lo citó a Abraham su padre, y dice las mismas palabras: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Capítulo 26, versículos 4 y 24 lo vuelve a citar. Y una vez más con Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. En ese contexto le dice a los de Israel, a vuestro padre, a vuestros padres. Entonces es especial como lo dice una y otra vez. Génesis capítulo 35, versículos 11 y 12, nuevamente cita Dios esa promesa que tendría.
Es interesante cómo el escritor de los Hebreos menciona a estos hombres de la fe y cómo ellos dice, ellos no vieron el cumplimiento de esa promesa, pero ellos la creyeron y ellos por fe obedecieron y hicieron cada una de las cosas que Dios los mandó, porque sabían y confiaban en aquel que lo había prometido. Entonces, adelante, hermano. Y bueno, había mucha gente, ciertamente, mucha gente. No obstante, de todos ellos, Dios se agradó de Abraham. Fue de Abraham a quien Dios escoge. Y vemos cómo es de que lo escogió por ser obediente, no por andar de testarudo. Era porque era obediente. De Abraham había opciones. Estuvo Esaú. Y de Esaú, bueno, a Esaú no lo escogió, escogió a Isaac. De Isaac había opciones. Estaba Esaú, el primogénito. Eran mellizos, pero estaba el primogénito, pero no escogió a Esaú, escogió a Jacob. De Jacob hubo 12. ¿Y el primero de los hijos quién fue, Matías? Rubén, Rubén, el segundo, ¿te acuerdas? Simeón, Luego. Leví, ¿Y? Judá. ¿Y a quién escogió? A Judá. Escogió a Judá, hermano. Escogió a Judá. ¿Le tocaba a Rubén? Sí, pero Jacob dijo, te envileciste al subir a mi lecho. Y a los otros no cumplieron su promesa, a Simeón y Leví. Y por eso la tribu de la realeza viene a ser Judá. Él viene a ser. Entonces es de Judá y es de allí de donde vienen los judíos. En ocasiones nos confundimos, hermano, y decimos los judíos en el Antiguo Testamento. Los judíos, hermano, se mencionan como tales, pero ya cuando regresan de Babilonia, porque no venían todas las demás, o en el pueblo, o en el tiempo en que se divide el pueblo, que el reino del sur adquiere el nombre de Judá, pero de ahí eran los judíos, ¿verdad? Pero no todos eran judíos, eran israelitas. Ajá. Y bueno, más adelante se menciona cómo es de que todos los que eran descendientes de Jacob, sí, pero de Judá escogió, y de Judá escogió al rey David. De allí escogió, y es del rey David a quien se le promete en el segundo libro de Samuel 7, 11 y 16 que le edificaría una casa. Él edificaría una casa. Entonces se profetiza que vendría, que el descendiente sería el que se sentaría en el trono, y es Isaías 9, de 6 al 7. Entonces, estos pasajes no fueron simplemente, estos acontecimientos no son solamente por casualidad. Dios los iba escogiendo porque iba a hacer sus planes. Algo que deberíamos aprender, hermano. Deberíamos de buscar estar en los planes de Dios. Deberíamos buscar ser parte de la voluntad de Dios. Y todos ellos, bueno, lo fueron logrando simple y sencillamente porque fueron obedientes. Hermanos, aquí les presentamos, hermanos, lo que es una cronología de lo que fueron los patriarcas. A mí me encanta esto, hermano, porque hace tiempo hice una lámina grandotota, hermano. Medía como unos 5 metros. Y era porque tenía la curiosidad de quién conoció a quién. Y es interesante que en esta, hermanos, se menciona precisamente cómo es que quiénes conocieron a quién. Aquí se menciona, hermanos, cómo es de que en el año 930 aproximadamente es cuando Adán muere, en el 930. No obstante, bueno, para ese tiempo él ya había conocido a Lamec, hermano. Lamec ya había nacido. Lamec fue el papá de Noé. Cuando él muere, a los 930, Adán, Lamec tenía 56 años ya. No era un jovencito, no, ya tenía una edad bastante madura, ¿sí? Entonces, en ese lapso, él pudo fácilmente conocer a Adán. Si ellos se quedaron a vivir en el mismo lugar, sí pudo haber conocido a Adán. Te comentaba cómo es de que a mí me hubiera dado curiosidad, hermano, ir y platicar con aquel que hizo Dios, el primer hombre de la tierra, ¿sí? Ir y hablar con él. 56 años ya tenía cuando él muere. Entonces, es una edad bastante suficiente como para que Adán transmitiera mucho de lo que Dios le había enseñado durante todo ese tiempo. Y bueno, ahí vemos cómo es de que conocieron a bastantes personas: Sed, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc. Ellos los conocieron, hermano, incluso a Matusalén mismo. Entonces sí era mucha edad, bastantes años como para que los pudieran conocer.
Lamec y Noé fueron contemporáneos también, hermano. Fueron contemporáneos cientos de años. Lamec conoció a Adán, pudo haberlo conocido. Lamec pudo platicarle a Noé, porque fácilmente estuvieron cerca de unos 600 años siendo contemporáneos. Entonces pudo haberle transmitido también ese conocimiento que él pudo haber obtenido de Adán. Y en esta parte encontramos cómo es de que cuando muere, hermano, cuando digo, bueno, en el lapso de que Lamec pudo conocer a Noé, a Sem, hermano, Sem vivió mucho tiempo, bastantes años, bastantes años. Sem muere en el año 2158 aproximadamente. Le he platicado a Matías cómo es que cuando nació Abraham, Sem ya tenía años, cientos de años vivo, ¿sí? Y murió Sem y casi apenitas, hermano, le faltaron unos cuantos años. Mira, si él nació, Abraham nació aproximadamente como por el 2000, en el 2008, en el 2008 antes de Cristo, perdón, desde la historia de la humanidad, es el tiempo que él pudo haber estado vivo para ese tiempo. Pero Sem ya tenía muchos años para ese tiempo, muchos. Entonces, Sem pudo haber transmitido esa enseñanza, conocimientos de todo lo que era la historia de la humanidad. Hay una teoría por allí, hermano, digo, no es nada, no tiene respaldo bíblico. Algunos dicen que ese hombre al que se le llama Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, algunos dicen pudo haber sido Sem. Pues realmente sí pudo haber sido Sem, pero realmente no hay un sustento escritural. Sí, es una sola hipótesis, es una suposición, pero bueno, para Abraham, hermano, cuando Abraham muere, sí tenía suficiente edad. Perdón, cuando Sem muere, Abraham tenía suficiente edad como para haberlo conocido. Y no solamente eso, hermano. Cuando muere Sem, Jacob y Esaú ya tenían también sus añitos. 40 años, ellos nacen a los 40 años de Isaac y ya tenían una buena cantidad de años. Entonces, fácilmente ellos incluso pudieron conocerlo, a todos ellos. Y estas láminas, hermano, arrojan bastantes datos sumamente interesantes. Hermano, pues algunas lecciones para compartirles a los hermanos. Algunas lecciones como esta, hermano. Sí, antes de eso, yo nunca había pensado o hecho algún esquema sobre los tiempos de las edades de los personajes. Es interesante el cómo, pues el autor, ya citamos que el autor viene siendo Moisés, junto con los libros del Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Interesante que él, siendo hombre inspirado por Dios, y que haya escrito estos 5 libros, capítulo 1 y capítulo 2, que haya citado la creación. Interesante que posiblemente estos hombres que se conocieron mutuamente al principio y que tenían largas edades, que hayan pasado la información antes de que Moisés lo escribiera, cómo fue la creación, cuál fue el contacto que Adán tuvo con Dios, el cómo estos personajes tuvieron la oportunidad de tener relación entre unos y otros para poder estar expresando primero con sus labios el conocimiento de Dios, que así era al principio por medio de patriarcas, por eso conocido como la edad patriarcal. Y es de una manera que nos lleva a meditar y cómo nosotros como padres tendremos que seguir instruyendo a nuestros hijos de la misma manera que ellos instruyeron a los suyos y que se fue conociendo como es nuestro Dios. De esa misma manera podremos nosotros instruir a cada uno de nuestros hijos para que ellos conozcan a Jehová, conozcan a Dios y que conozcan que es el único Dios vivo y verdadero y cómo defender la palabra de nuestro Dios. Una lección muy, muy breve. Adelante, hermano.
Y hermano, realmente hay mucho que se puede aprender de todo ello, ¿no? En ocasiones pensamos que la ley de Moisés fue la primera, no, como Matías leyó hace un rato en Gálatas 3:19, fue añadida a causa de las transgresiones. Abraham ya sabía que tomar a otra mujer era adulterio, ya se conocían muchas cosas, entonces no podemos decir fue la primera ley, hay mucha evidencia de que no. No es de que porque haya sido la ley de la conciencia, es de que ya nacía en la conciencia, sino que ellos no hay indicios, no hay evidencias de que ellos tuvieran una ley como la ley mosaica, pero sí ellos ya tenían, hermanos, muchas cosas a través de las cuales guiarse. Bueno, una lección de que podemos aprender, hermanos, en cuanto a esto, es lo que se menciona en esta parte, hermanos. Se menciona cómo es de que en el capítulo 13 dice que hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y los cananeos, los fereceos, habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Hermanos, esa gente de antes, incivilizada, Abraham sabía muy bien, ¿sí? En ocasiones pensamos que aquellos no conocían muchas cosas, tenían fuertes y grandes principios. Somos hermanos, no deberíamos de estar peleando. No deberíamos pelear. Es mejor, vamos a separarnos para que no tengamos este problema. Dice Abraham, ¿no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso fue lo que Abraham le dijo. Hermanos, realmente el de las promesas era Abraham, no Lot. Era Abraham. Y ahí se menciona, hermano Roberto, cómo es que Lot alzó sus ojos, vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Eso fue, dice, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Y dice que era como el huerto del Señor, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó a Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Hermano, algo que nosotros podemos aprender es muy sencillo. Lamentablemente, cuando tomamos decisiones basadas en nuestros ojos, nos vamos a meter en problemas. Lot es un hombre justo, el justo Lot, pero las decisiones que él tomó le trajeron bastantes grandes y fuertes problemas, porque bueno, escogió el valle de allá de Sodoma, de Gomorra, sí, porque era un lugar excelente para criar vacas, pero no era un lugar adecuado para criar una familia. Y ese es un problema que en ocasiones, hermano, nosotros nos metemos en problemas y nos metemos en problemas porque tomamos decisiones no pensando en las cosas correctas. Y eso es algo que nosotros deberíamos de aprender, hermano. Todos como familia debemos de aprender. Lamentablemente, hermano, Lot se fue porque quería acrecentar su hacienda. Posiblemente lo hizo. No obstante, de una noche a otra, literalmente lo perdió todo. Y estuvo a punto de perder hasta sus propias hijas. Perdió sus posesiones porque llegó a vivir a una cueva. Perdió a su esposa, perdió su matrimonio, se acabó. Y bueno, ¿con quién iba a casar Lot a sus hijas? Con gente mala. Entonces, aquí hay muchas lecciones. No sé si quieres mencionar alguna lección, hermano. De esa parte muy rápidamente, porque ya se vino el tiempo, lo vuelve a citar y esa expresión que lo menciona como justo, el que cita esa expresión, viene siendo el apóstol Pedro. En su segunda carta, en el capítulo número 2, menciona y recuerda ese episodio cuando está haciendo referencia de la advertencia hacia ahora ya la iglesia, y que así como cayeron muchos, pues nosotros también podemos caer. Entonces, la advertencia que está mencionando ahí es de Sodoma y Gomorra, que precisamente es en el contexto que había citado de Abraham y Lot, y bueno, que Lot tomó lo mejor, hablando terrenalmente,
¿Y cuántas veces nosotros podríamos escoger lo más precioso terrenalmente, como el oro y la plata, pero que son cosas que a veces nos instruyen nuestros padres a poder seguir y buscar? De hecho, cuando habla de la salvación y este tema del esquema de redención, de este plan que Dios preparó desde antes de la fundación de todas las cosas, Efesios capítulo 1, del 13 en adelante, lo vuelve a citar Pedro en su primera carta en el capítulo número 1, y dice que no escogimos esto, y que nos redimió de nuestra vana manera de vivir, dice, no con oro o plata como cosas preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue preparado anticipadamente. Entonces, son cosas que Lot prefirió lo terrenal, pero como bien mencionas, tuvo grandes consecuencias. Las palabras que cita Pedro respecto a ello es en el capítulo 2 y versículo 7, dice, y libró al justo Lot, dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, dice, porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Él fue justo, pero tomó una mala decisión. ¿Y qué pasó? En vez de buscar riquezas, que sí lo encontró, pero encontró también a personas con conductas malvadas y que en su vida, en su alma, dice que lo afligía, no en ocasiones, dice cada día afligía su alma. Son cosas que tenemos que pensar como citas en nuestras personas para buscar ser mejores ante Dios, pero igualmente para nuestros hijos. En qué lugar, en qué ambiente vamos a rodearlos. En un ambiente de armonía, de amor, de espiritualidad, de tener un corazón ferviente para Dios. Esas son las personas que van a rodear a nuestros hijos, o van a ser personas inicuas y malvadas, que pueden influir en ellos. Así es. Pues hermanos, el tiempo se nos ha terminado y queremos animarle para que siga estudiando. Por favor, repase lo que es la palabra de Dios. Recuerde, solamente un panorama, una vista desde encima para que podamos encontrar hacia dónde ver, ¿sí? Le animamos para que siga estudiando la palabra de Dios. Recuerde, escudriñe todo, retenga lo bueno. Primera carta a los Tesalonicenses 5:21. Hermanos, pues nos despedimos. Matías. Gracias, hermanos, por estar el día de hoy con nosotros. Que nuestro Dios los bendiga. Hermano Roberto. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias. Y si Dios nos permite, lo vemos la próxima semana. Continuar con el programa de Éxodo. Hermanos, pues gracias. Dios los bendiga grandemente. Antiguas caminar, cuál sea el buen camino y andar por el andar y en las sendas antiguas caminar. De trompetas el sonido escucharé por fe. Y va creciendo, por fe. Y va creciendo. De trompetas el sonido escucharé por fe. Por fe escucharé. Para en los caminos mirar y preguntar y en las sendas antiguas caminar. Cuál sea el buen camino y andar por el andar y en las sendas antiguas caminar.